Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No importa lo que creas, si no es bíblico, no vale la pena. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de Teología Pura, Pura Teología. Damos inicio a esta temática como parte de la nueva programación de Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Pura teología, teología pura. Dentro de esta nueva programación, hoy jueves y todos los jueves tendremos una nueva serie titulada Lo que creemos, y compartiremos en este día la introducción a la serie. Nos acompaña, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Ángelo, y bienvenido a este nuevo espacio de Vidas con Propósito. Oscar, muy buenos días y buenos días a usted, estimado oyente, que mañana nos está escuchando. Y bueno, ya tenemos 4 días, estamos los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. Y bueno, esperamos que con estos programas nosotros podamos ser de bendición para sus vidas. Le recordamos, prestado oyente, que usted puede escuchar los programas de Vida con Propósito o volverlos a escuchar a través de nuestro canal en YouTube. Usted puede ingresar allí, escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí va a encontrar muchos de los temas que hemos compartido aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué es importante estudiar teología? Bueno, Oscar, yo creo que hay muchas razones para estudiar la teología. Una de ellas podría ser lo cambiante que está nuestro mundo hoy, ¿no? Y hay que analizar nuestro mundo a partir de lo que dice Dios, a partir de lo que dice la Biblia. Por eso es importante estudiar teología. Hoy día el mundo también está avanzando a pasos agigantados. También es necesario estudiar teología, Oscar, porque nuestro mundo demanda respuestas sólidas a sus grandes interrogantes, y allí pues se hace necesario que nosotros digamos lo que el Señor dice en la Biblia para ellos, para esos interrogantes. También se hace necesario estudiar teología por la gran cantidad de herejías que pululan en nuestro medio, y las cuales hay que desmentir con la palabra de Dios. Hay que dar una respuesta, y hay que de alguna manera contraatacar a tanta herejía y a tanto error que hay en nuestro medio. ¿Qué beneficios trae el estudio de la teología para cualquier persona, si no sea un ministro del Evangelio? Bueno, la teología nos ayuda a conocer más al Dios de la Biblia. Por eso es irónico que digamos que queremos conocer más a Dios y nunca abramos la Biblia para conocerlo. También la teología nos permite conocer mejor el plan de Dios para nuestra propia vida. Es decir, por medio de la teología nosotros podemos tener entendimiento de lo que Dios ha hecho en su palabra, y también podemos conocer lo que Él seguirá haciendo. Podemos conocer el plan de Dios. Como tercero, la teología nos ayuda a entender quiénes somos y nuestro plan o nuestro rol en la historia. Al mirar pues los propósitos de Dios con su pueblo, entenderemos de primera mano sus propósitos con nosotros también de manera personal. Los podemos inferir o aplicar a nuestra propia vida. En cuanto al sentido de la vida, bueno, la teología nos capacita para responder a esas grandes preguntas que siempre se ha hecho el hombre. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cómo se originó la maldad? ¿En verdad hay esperanza? ¿Cómo restaurarnos? Vea, todas esas respuestas se encuentran en la Biblia, y se hace importante el estudio teológico para dar respuesta a esos interrogantes. en el ámbito espiritual, ¿a qué nos ayuda? Bueno, como quinta medida, la teología nos ayuda a crecer pues espiritualmente. La verdadera teología pues nos da el entendimiento adecuado del Dios verdadero,
y por lo tanto nos lleva a la madurez espiritual. Es irónico que un cristiano diga, no, a mí eso de la teología no me gusta. No, es importante estudiar teología. En cuanto a los principios y valores que deben gobernar nuestra vida, ¿qué nos aporta? Bueno, la teología en ese campo, Oscar, nos ayuda a tener convicciones y a ser moldeados por esas convicciones. Por ejemplo, ¿qué del aborto o de la eutanasia? Pues el estudioso de la Biblia es pro vida. Y esa convicción pues lo llevará no solo a respetar la vida, sino también a defender la vida. También, pues, ¿qué del matrimonio homosexual? ¿En realidad existe el infierno? Pues la teología, el estudio de la Biblia nos permite dar respuesta a esos interrogantes y nos permite tener convicciones para moldear nuestras vidas por medio de esas verdades. Y también la teología, Oscar, nos capacita para crecer en obediencia, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Digamos que esta es la consecuencia última o razón de ser de la teología. Si crezco en el conocimiento de Dios y eso no afecta mi vida, entonces yo estoy engañándome a mí mismo. Santiago, el escritor bíblico, dijo, no se contenten solo con escuchar la palabra. Alguna gente es feliz, ¿no?, escuchando la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces el llamado aquí de la palabra de Dios es a ir más allá, no simplemente conocerla o escucharla, sino practicarla. Pastor Aldo, ¿podría profundizarnos la frase con que iniciamos hoy nuestro programa? No importa lo que creas, si no es bíblico, no vale la pena. Claro que sí, Oscar. Con esta frase lo que intentamos, estimado oyente, lo que nosotros intentamos transmitir es que las creencias son importantes en la medida de la fuente en que se fundamenten dichas creencias. Por ejemplo, hay muchas creencias a partir de los comentarios de las abuelas acerca del sereno, ¿cierto? Se dice, o las abuelas dicen, que el sereno tiene efectos sobre la salud, tiene efectos medicinales, tiene propiedades mágicas, cosas como esas, ¿no? Pero no hay estudios científicos que avalen dicha creencia. Así que no importa qué tan aferrado a alguien esté a la creencia sobre las propiedades del sereno, sencillamente dichas creencias carecen de fundamento. Pues precisamente pasa lo mismo con muchas de las creencias de la Iglesia Cristiana Evangélica. Sencillamente carecen de fundamento, pues su asidero no es la Biblia, sino más bien son tradiciones humanas. Se basan en la experiencia personal, se basan en lo que dijo tal o cual predicador, se basan inclusive en lo que dice tal denominación, pero tristemente no se basan en lo que dice la Biblia, y eso es muy pero muy peligroso. Así que le repito la frase, estimado oyente, no importa lo que creas, si no es bíblico, no vale la pena. Podríamos decir que ya también existe en América Latina, también unas tradiciones evangélicas, así como a veces también criticamos las tradiciones católicas. Así es, hay unas tradiciones que digamos que algunas no son malas, ¿no? Pues tampoco podemos catalogarlas todas como malas, pero algunas tristemente le están haciendo muchísimo daño a la iglesia cristiana. ¿Es nuevo o es antiguo el hecho de querer dar más peso a las tradiciones religiosas que a la misma palabra de Dios? Eso, Oscar, es muy pero muy viejo, muy antiguo, y permítame contestarle por qué lo digo, pues con la Biblia. Mateo 15 del 1 al 9 dice así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Vea, en este pasaje nosotros vemos claramente que en los tiempos de Jesús la tradición de los ancianos tenía incluso más autoridad que la misma palabra de Dios. Imagínense el desvío.
Los escribas y los fariseos invalidaban los mandamientos de Dios por medio de sus propias reglas y sus propias tradiciones. Esto desde luego pues tenía una repercusión directa en su manera de relacionarse con Dios, pues el Señor dijo de ellos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el principio entonces es este: la única manera de relacionarnos con Dios no es con la tradición, sino con su revelación, con su palabra. Y ahí sí tenemos que ser muy pero muy claros. Algunos dirán que somos extremistas o fanáticos, pero es lo que enseña la Biblia. Jesús aquí está diciendo: ustedes por sus tradiciones, ustedes han alejado, ustedes mismos se han alejado de Dios y están alejando al pueblo de Dios. Pastor, así como en tiempos de Jesús era un sacrilegio contra la tradición de los ancianos comer sin lavarse las manos, ¿qué sacrilegios, digámoslo así, ha visto usted últimamente contra las tradiciones evangélicas? Bueno, hay muchísimos, ¿no, Oscar? Muchísimos sacrilegios, así como en los tiempos de Jesús, así como dice usted, ¿no? Pero permítame citar solo un ejemplo. Hoy día es un sacrilegio y hasta uno podría ser perseguido por enseñar que el cristiano no tiene la autoridad de estar declarando ni decretando. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer decretos o hacer declaraciones y quizás se dieron las cosas que de pronto decretó, que pronto profirió con sus labios, porque Dios es bueno, ¿no? Porque Dios es misericordioso, porque Dios nos ama. Entonces esa persona quizás volvió su experiencia personal en una doctrina. Y de ahí en adelante entonces los cristianos están decretando, todos los cristianos están declarando, y miren que casi nadie se pone a pensar en las implicaciones teológicas de esa práctica, Oscar. Revisemos entonces qué implicaciones teológicas tiene esta, digamos, tradición evangélica que ha afectado tanto a la iglesia de hoy. Vea, Oscar, cuando uno hace el análisis, eso de que yo decreto y que yo declaro, pues esto hace al hombre un Dios. Y la gente no se pone a pensar eso, porque vea, Oscar, póngase a pensar. Si uno tiene el poder de hacer que se haga lo que diga con su propia boca, entonces yo tengo todo el poder en mis propias palabras. Eso es elevar la criatura al mismo nivel del creador. Y si yo tengo, o cada cristiano tiene ese poder, pues ¿para qué la oración? ¿Para qué el ayuno? ¿Para qué el clamor? ¿Para qué el gemir? Y tristemente muchos cristianos han creído esa falsa enseñanza que se ha convertido en una tradición en las iglesias evangélicas. Y vea, nótese que es muy diferente orar así: Padre, en el nombre de Jesús declaro que esto se hace tal y como lo estoy confesando, desato todas las bendiciones del cielo para mi vida, anulo todo ataque de las tinieblas y los echo por tierra, los declaro inoperantes en el nombre de Jesús, hecho está por el poder de la palabra. Es muy diferente orar así que orar así: atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Lo que acabé de leer es la Biblia, Salmo 5 del 1 al 3. Vea cómo oraban los hombres de Dios y cómo resultan orando hoy día los que dicen ser hombres y siervos de Dios. Mis estimados oyentes. Dos polos totalmente opuestos. Sí, mis estimados oyentes, alguien tiene que estar equivocado y les aseguro que la palabra de Dios no lo está. Así que si hay alguien que todavía tiene esa práctica de las tinieblas, a dejarlas en el acto. No seamos atrevidos ni temerarios delante de Dios. Y para que nos quede bien claro, a Dios se le clama, no se le reclama. A Dios se le suplica, no se le dan órdenes. A Dios se le implora, no se le exige. A Dios se le gime, no se le habla de cualquier manera. Mejor dicho, a conservar las distancias. Dejemos tanto atrevimiento en la presencia de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Teología Pura Teología estamos viendo la introducción a la serie En qué creemos. Y vamos ahora con una sección que se llama Profundizando en Teología Pura Teología. Conozcamos un nuevo concepto
que nos servirá en nuestro conocimiento teológico. Pastor Ángelo, profundicemos sobre el concepto de teología sistemática. Uno escucha o puede leer sobre este aspecto, pero tal vez no tiene muy claro qué es la teología sistemática, ¿a qué se refiere? Bueno, la teología sistemática básicamente es la que busca aplicar las escrituras preguntándose qué nos enseña hoy toda la Biblia sobre un tema en particular. Para explicarlo, pues podemos elegir cualquier tema bíblico, por ejemplo el perdón. La teología sistemática entonces intenta estudiar todas las instancias en que se toca el tema del perdón en la Biblia. Luego, pues de un análisis meticuloso, minucioso, el estudiante, o llamémoslo así, el teólogo, determina lo que debemos creer hoy sobre el perdón. Bueno, aunque uno puede estudiar miles de distintos temas usando esta disciplina, pues la teología sistemática tradicionalmente está organizada en las siguientes subdivisiones generales. Entonces, ¿cuáles son los temas grandes o generales que aborda la teología sistemática? Uno de ellos es la bibliología, que es el estudio de las escrituras. Otro, la teología propia, que es el estudio de Dios, principalmente de Dios Padre. Otro, antropología, que es el estudio de los seres humanos o el estudio del hombre, a partir de lo que dice obviamente la Biblia. Cristología, el estudio de Cristo. Amartiología, el estudio del pecado. Soteriología, el estudio de la salvación. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Escatología, que es el estudio de las últimas cosas o de los eventos futuros. Básicamente esos son temas generales que cubre la teología sistemática. Pastor Ángelo, en esta primera serie de teología pura teología, usted quiso traer la serie Lo que creemos. Coméntele a la audiencia de qué trata esta serie. Básicamente lo que trata esta serie, Oscar, es lo que creemos en el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, que es la denominación a la cual pertenecemos como iglesia, la Comunidad Vida con Propósito. Me parece honesto que si alguien nos va a escuchar, pues debe saber lo que nosotros creemos y cuál es nuestra postura teológica frente a las doctrinas básicas del cristianismo. Así que vamos a dedicar un suficiente tiempo a hablar de las 16 doctrinas de las Asambleas de Dios, y que en esta oportunidad hoy simplemente las voy a enumerar, las voy a mencionar. O sea, vamos a tener entonces 16 programas y en cada programa trataremos una doctrina. Una de las doctrinas que es lo que creemos en Asambleas de Dios. Número 1, creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y la razón. Oscar, compártanos la número 2. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad adorable. Número 3, creemos en la deidad o divinidad del Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural. La número 4, creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. 5, creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y su redención. La número 6, creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. 7, creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. La doctrina número 8, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. 9, creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. La número 10, creemos en el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor como ordenanza de Cristo. Número 11, creemos en la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, los ministerios divinamente ordenados y su misión evangelizadora. La número 12, creemos en la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Número 13, creemos en la segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra. La número 14, creemos en el lago de fuego como castigo eterno para los impíos, Satanás y los ángeles caídos. La número 15, creemos en el cielo como morada eterna de los salvos. Y la número 16, creemos en los cielos nuevos y la tierra nueva.
Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, hay cristianos que dicen que no les gusta estudiar teología porque eso les roba la fe, les roba la sencillez, les roba su vida espiritual, que terminan ahí razonando y apartándose de la fe bíblica. ¿Qué les diría a estos cristianos? Yo les diría a ellos y a todos los demás cristianos que lo único que roba el estudio de teología es la ignorancia. Sí, no, en serio, Oscar, nada de que perderemos la fe, la sencillez o nuestra vitalidad espiritual, todo lo contrario. El estudio de teología potencia nuestra fe, la hace más vigorosa y sustentada en la palabra. Entonces eso nos hace más sencillos, nos hace más humildes, nosotros aprendemos a reconocer nuestra falta de conocimiento y por consiguiente nos ayuda a tener una mejor comprensión de Dios y una mejor relación con Él. Pastor, otra razón que dicen algunos cristianos por la cual no les gusta estudiar teología es porque según ellos su estudio divide al cristianismo. ¿Qué les diría a estos cristianos? Lo que les diría es que más bien el estudio de teología nos permite conocer y valorar los diferentes matices que hay en el cristianismo en cuanto a sus doctrinas secundarias, ya que lo medular del cristianismo permanece intacto en cualquier postura teológica, obvio, de sana doctrina. De hecho, al estudiar la teología nosotros reconocemos que hay ciertas verdades irrefutables que tenemos que defender sí o sí, por ejemplo la inspiración y por consiguiente autoridad de las escrituras, la triunidad o trinidad de Dios, la doble naturaleza del Hijo de Dios, que es la misma unión hipostática, la justificación por la fe sola en Cristo Jesús, la vida eterna para los salvos en el cielo y la condenación eterna para los impíos en el infierno de fuego. Pero también al estudiar la teología nosotros encontraremos que hay un buen número de temas o doctrinas secundarios que no atentan contra el plan redentor o de salvación. Por ejemplo, la escatología, que son los eventos futuros, es uno de esos temas. Un cristiano podría ser amilenialista, otro postmilenialista y otro premilenialista, y bueno, más adelante veremos la diferencia. Y notemos que a pesar de esas diferencias secundarias, estos tres creyentes pueden amarse, pueden respetarse y estar unidos debido al evangelio de Cristo que ellos han creído. No hay ninguna razón para que se miren con recelo. Esto quiere decir que en lo que requiere unidad los cristianos miramos las doctrinas básicas de la fe. En otros temas que son secundarios, pues los cristianos no tenemos por qué dividirnos. ¿Cuáles serían esos temas secundarios? El cesacionismo o continuismo, el calvinismo o arminianismo, el bautismo de adultos o el bautismo de niños, el gobierno de la iglesia, cuántas veces hay que celebrar la cena del Señor. Cosas como esas no deberían dividirnos. Ya para finalizar este espacio de hoy, pastor, ¿qué cuidados debemos tener los cristianos al estudiar teología? Indiscutiblemente el estudiante de teología no solo tendrá que estudiar la Biblia, sino que tendrá también que leer y estudiar además diferentes comentarios, teólogos, quienes con su aporte, Oscar, ellos nos van a ayudar de alguna manera a entender mejor o ampliar mejor el conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, es de extrema importancia que toda persona que empieza y quiere estudiar teología, tome la firme decisión en su mente y en su corazón, abandonar como falsa cualquier idea o enseñanza que la Biblia claramente contradice. Pero también es muy importante que toda persona decida firmemente no creer ninguna doctrina o enseñanza simplemente porque determinado libro de texto o teólogo dice que es verdad, a menos que dicha enseñanza compagine exactamente con lo que enseña la Biblia misma. Es solo la Biblia y no la tradición evangélica ni conservadora ni ninguna otra autoridad humana la que debe funcionar como autoridad normativa para la definición de lo que el cristiano debe creer. A nuestro oyente le comunicamos que mañana viernes, dentro de la nueva programación, tendremos la serie dirigida a la familia. Es el viernes de la familia, la serie El liderazgo de los padres que veníamos desarrollando anteriormente los días lunes, la retomaremos el día de mañana, así que no se la pierda.